Habíamos terminado, yo sé que hace tiempo de esto, habíamos terminado el libro de los Hechos y les dije que el libro de los Hechos lo íbamos a estar leyendo conforme fuéramos avanzando y conforme lo termináramos. Y de ahí íbamos a ir con las cartas que se escribieron al último. Una de ellas es Primera de Pedro y Segunda de Pedro, que se escribieron en el año 65 a 67, igual que Pablo escribe sus cartas a Timoteo y el libro de Hebreos, que también vamos a estar mirando el domingo, ya verso por verso. Más bien, vamos a ir más despacio en el libro de Hebreos, pero Primera de Pedro se escribe en los últimos años de los apóstoles. Pedro ya está para ser sacrificado, igual que Pablo. Y miramos la primera carta, y Pablo les vuelve a escribe también esta segunda carta, y el versículo 1 dice: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vean el versículo 2, cómo es que el Señor les dice que la gracia y la paz van a ser multiplicadas con una forma. ¿Cuál es la forma? En el conocimiento ¿de quién? De Dios. No hay otra forma de conocer a Dios. No hay otra forma de conocer a Dios sin tener una relación íntima con Jesucristo. Cristo es la esencia de Dios. Si alguien quiere, Tomás le dijo: muéstranos, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice: tanto he estado entre ustedes y aún no me conocen. ¿No saben que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Así que si queremos conocer más del Señor, si queremos conocer más de su gracia y de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, debemos conocer al Señor. Y la única forma en conocer al Señor es una intimidad con Jesucristo, pero también a través de la palabra. ¿Sí? Vean ahí en esa segunda carta de Pedro, vean ahí en el capítulo 1, versículo 3, lo que sigue diciendo. 1:3. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa ¿de qué? De la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Y nos dice cuál es esa naturaleza divina. Vean la naturaleza divina con la que nos va revistiendo el Señor. Y vamos añadiendo. Entre ella es fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Es una de las características cuando alguien va conociendo al Señor, es que ahora tiene dominio propio sobre su vida, sobre su carácter. ¿Verdad que antes por cualquier cosa explotábamos? A lo mejor dirán ustedes: pues yo todavía exploto. Bueno, pero ¿sabe qué? Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para poder controlar la naturaleza antigua, porque ya no somos controlados por ella, sino Cristo Jesús controla nuestra vida ahora. Pero vean, Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Y huimos de la corrupción para que el mundo pueda ver la naturaleza divina en cuerpos humanos que han recibido el reino de Dios en sus corazones. Cuando el mundo tiene que voltear a ver cómo es las cosas de Dios, lo que tiene que voltear a ver es a una persona caminando con Cristo Jesús. Cuando una persona que dice, se llama cristiano, pero sigue en pecado y vuelve otra vez a la corrupción. Corrupción quiere decir pudrición, algo podrido. ¿No es cierto que nos sacó eso de eso el Señor?
Nos sacó de la pudrición de antes, de lo que éramos, de la corrupción, para poder hacernos participantes de la naturaleza divina. El ser creyentes es algo sobrenatural. No es algo natural. No es el conocimiento, no es el tener doctrina solamente. Por eso cuando alguien no camina con Cristo, pero quiere compartir de Cristo, ¿saben una de las cosas? Va a compartir, si no camina con Cristo, va a compartir muerte, en otras palabras, porque es algo sobrenatural. Y si no camina con Cristo, lo que va a compartir, aunque hable de Dios, se va a reflejar en los de alrededor, con las otras personas, la muerte que hay en él. Vean en lo que sigue diciendo el versículo 7. Entre ellos de las virtudes que nos habla esa naturaleza divina es la fe, virtud, conocimiento, dominio propio. ¿Dominio propio qué? Paciencia. ¿Usted le han pedido a Dios paciencia? Casi no. Señor, deme paciencia. Y de repente le manda muchas dificultades. ¿Me pediste paciencia? La paciencia es la única manera en que se desenvuelve en un hijo de Dios, en una hija de Dios, a través de las dificultades. Es que no soporto esta situación, no soporto al patrón. No soporto al vecino, no soporto. Es que Dios quiere enseñarle paciencia. ¿Y qué más? ¿A la paciencia qué? Piedad. La palabra piedad es amor. Ser compasivos. En eso afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tomen en cuenta eso. ¿Habiendo olvidado qué? La purificación, habiendo olvidado que fue purificado de sus pecados por la sangre de Cristo Jesús. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. ¿Cuáles cosas está hablando? Primeramente nos habla de cómo es nuestra naturaleza ahora en Cristo Jesús. ¿Cómo es nuestra naturaleza en Cristo Jesús? Una naturaleza que es divina, que es de parte de Dios, no es del mundo. El mundo no la puede dar. Las religiones cambian a la gente por afuera. Si te vistes así, si cargas una Biblia, si cumples ciertos requisitos. Es la manera en que la religión cambia a los seres humanos. Cristo Jesús transforma desde adentro hacia afuera. Y es por eso que personas empiezan a dejar de pensar como pensaban antes, como hablaban antes, como actuaban antes, porque es Cristo haciendo la obra. No son ustedes, no soy yo haciendo la obra en mi vida, es Cristo. Y cuando una persona no le permite a Cristo, como lo vamos a ver ahorita, está en un peligro bien terrible. ¿No es un juego esto? Caminar con el Señor es algo en serio. Horrenda cosa, dice Hebreos, es haber caído en las manos de ¿qué? De un Dios vivo. Vean lo que sigue diciendo. Porque de esa manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, ¿no? El día en que Dios nos llame.
¡Wow! ¿Se imaginan cerrar los ojos y abrirlos y ver a nuestro Salvador Jesucristo entregando en el alma, darnos el cuerpo nuevo, el cuerpo glorificado? Será algo increíblemente maravilloso. Increíblemente maravilloso. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre esas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Vean, Pedro le dice, no voy a dejar de decirles y de decirles lo que tienen que hacer. En vez de, a lo mejor dirán, ya nos dijo eso, ¿por qué nos dice otra vez? Porque el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos escuchar y escuchar y escuchar, porque hemos dejado de escuchar a Dios. Y hay hijos de Dios que ya han dejado de escuchar a Dios y que el Señor Jesucristo no es Señor de sus vidas, no hay señoría en sus vidas. La carne los ha dominado, el pecado los ha dominado otra vez. Vean lo que sigue diciendo. Sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. El Señor Jesucristo le había declarado que era el tiempo que el que había llegado ya para partir con Él. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Y cómo les iba a recordar de todas las cosas que le estaba dejando? Con esa carta. Con esta carta. Quiero que recuerden todas las cosas que les estoy hablando. Porque no nos hemos dado a conocer, hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La palabra del Señor nos dice que cuando Jesucristo resucitó, se apareció a los discípulos por un periodo de 50 días. Se aparecía y se iba. Se aparecía y se iba. Y después les dijo, aquí vengo pronto. Y se va en las nubes. Y dijeron, wow. Así que cada generación, desde la venida, desde que el Señor vino, murió y resucitó, cada generación de esa cuando recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador, esperaba la venida de Cristo Jesús. Si leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta de que el Señor Jesucristo se aparecía estando ellos cerradas las puertas y después se desaparecía. Cristo quiere que tengamos esa expectativa. Creo con todo mi corazón que vivimos los últimos tiempos. Creo que quizás seamos la última generación antes del rapto. Que podamos presenciar eso. La venida de Cristo está bien, bien cerca para venir por su iglesia, que no va a venir al mundo. 7 años habrá de tribulación sobre esta tierra. Por eso el Señor Pedro les habla y les dice que les va a recordar esas cosas que les ha dicho, porque no os hemos dado a conocer poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo ¿qué? Cuentos. Que siempre han dicho que Cristo va a venir. ¿A poco se lo creen? ¿Se imaginan lo que estaban construyendo cuando estaban construyendo el arca? Cuando estaba construyendo el arca Noé y dijo, ¿va a llover? Nunca ha llovido. ¿Tan loco este? ¿Cómo va a llover? ¿Nunca ha llovido? Dice hasta que el Señor cerró la puerta. Y vino el diluvio. Y se abrieron las cataratas desde abajo de la tierra. Y todos murieron excepto 8 personas que estaban en el arca y los animales que habían entrado. Así será la venida del Hijo del Hombre. Será como los días de Noé. Algunos van a jugar. Agarrarse de Dios y no agarrarse de Dios. No pasa nada. Si pasa. Y el Señor va a venir por aquellas personas que tienen sus vidas llenas con el aceite de su Espíritu Santo. Aquellas personas que estén en la carne se van a quedar. Se van a quedar, dice la palabra.
y será lo más horrendo que puede haber, porque el mismo infierno se desatará sobre toda la tierra. Juicio de Dios. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviado desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Igual nosotros tenemos la palabra escrita, la Biblia más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Se imaginan? Ezequiel estaba en Babilonia, hoy en día Irak. Jeremías estaba en Jerusalén, a una distancia de aproximadamente 1100 kilómetros. No teléfono, no nada. Inspirados por el Espíritu de Dios, escribía Ezequiel cosas que escribía Jeremías. Mismo tiempo, sin contradecir lo que había escrito Isaías hacía 150 a 160 años. Todo concordaba, nadie se contradecía porque es mismo Dios hablando. La palabra de Dios es lo más seguro que tenemos. Si quiere ser transformado y que su mente, como dice Romanos capítulo 12, que nuestra mente sea renovada, tiene que ser por la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Por lo menos una vez. Levanten su mano. ¿Cuántos no la han leído? Sí, quiero decirles que este año se propongan, porque la Biblia puede leerse, básicamente, puede leerse con calma en un mes y 6 días, completa. Es importante ir a través de la palabra de Dios. Tenemos la palabra más segura. No podemos decir amén a todo lo que se predica, amén. Tenemos que estar en la palabra de Dios, porque si le digo, esto es lo que dice la palabra de Dios. Había fábulas y le dice, ¿no hemos hablado de la venida del Señor con cuentos artificiosos? No, mostraban con la palabra de Dios que la venida del Señor, que Jesús iba a volver. Vean lo que sigue diciendo. Versículo 2, el capítulo 2. Pero hubo también, y ahora, después de hablarles de las naturalezas, de las virtudes de un hijo de Dios, ahora les va a hablar de los peligros de los falsos maestros. Ahora, tomen en cuenta porque del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 3, yo no sé quién fue el que le copió a quién, pero pues, se cita a Pedro, cita a Judas, todos los versículos de Judas. Yo no sé si Pedro le copió a Judas o Judas le copió a Pedro. En vez de decimos, yo creo que miró el sermón yo no sé si Judas miró el sermón de Pedro y dijo, me gusta eso para escribir una carta, aunque sea cortita. De 18 versículos nomás con que lo escriba, pues es algo que se quede, ¿sí? O yo no sé si Pedro miró la carta de Judas, que fue escrita más o menos antes en el tiempo de que Pedro escribía, y dijo, me gusta ese sermón.
En veces pensamos y decimos, ¿podemos usar el sermón de alguien más? Vean el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías, ¿qué dice? Destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahí cita a Judas, versículo 4. Judas, versículo 4. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Los versículos del 1 al 3, Pedro les advierte de estos falsos profetas que vendrán encubiertamente e introducirán doctrinas de una manera muy sutil, de tal manera que engañarán a algunos y el nombre del Señor será blasfemado, el nombre del Señor será blasfemado por ello. ¿Cuántas personas, a lo mejor, es increíble cuando alguien dice, yo tengo más autoridad que la palabra de Dios? Ningún ser humano tiene más autoridad que este libro. No importa que sea el de la cachuchita, o sea quien sea. Ningún ser humano tiene más autoridad que la palabra de Dios. La palabra de Dios es la más segura, profética, que Dios nos ha dejado. No importa lo que digan. Un día van a estar enfrente del Señor y van a llorar. Son creación. No son el Creador. Solamente hay un Creador, nuestro Dios. Y solamente hay un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que vean cómo harán mercadería de ellos. ¿No es cierto que hoy en día muchas veces se juntan solamente para juntar dinero? No se trata de dinero, se trata de crecer en Cristo, amén. Y de que la naturaleza del Señor se impregne en nosotros de tal manera que otros puedan ver a Cristo y puedan ser atraídos para el Señor y nosotros podamos guiarlos hacia el Señor, no hacia nosotros, sino hacia el Señor. El versículo 4. Ahora en el versículo 4 cita Judas 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y el versículo 6 menciona Judas 7. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En esos versículos vemos cómo el Señor va a traer un juicio. Hay personas que dicen, no, Dios no va a echar a nadie al infierno. Dios es un Dios de misericordia. Cuando llegue allá, Él me va a perdonar. Les había dicho esto anteriormente, ¿no? A lo mejor si yo soy una persona buena, me creo una persona buena y a lo mejor en mi estándar me creo una persona buena. Digo, yo soy una persona buena. Voy a ir a tocarle a Gabriel. Dicen que ahí vive uno que se llama Gabriel, con su esposa Sara. Y voy a ir a tocarle y voy a decirle, yo soy una persona buena. Yo quiero vivir aquí contigo por lo menos unas 2 semanas. ¿Qué me va a decir Gabriel si no me conoce? ¿No lo qué? No te conozco. Igual cuando lleguen al cielo, el Señor me va a aceptar. Y el Señor les va a contestar,
Apartados de mí, agentes de iniquidad, nunca los ¿qué? Los conocí. Porque esto es de relación. Una relación con Jesucristo. Ahora conocemos qué es lo que quiere Jesús para nosotros, amén. Antes pensábamos que conocíamos al Señor. Pensábamos que conocíamos al Señor y hacíamos cualquier otra cosa que se nos venía a la mente. Lo que nos convenía hacíamos. Voy a hacer esto. No teníamos freno, pero ahora nuestro freno es el Espíritu de Dios y su palabra. Y su palabra. Vean lo que sigue diciendo. Si Dios trajo juicio hacia ángeles, hacia ciudades, hacia personas, por su maldad, ¿creen que Dios no va a juzgar a un mundo que cada vez estaba más malvado? Me llama la atención. No estoy mirando los Juegos Olímpicos, pero miraba en una de las encabezados esta mañana de que una de las jovencitas de Rusia que ganó el oro, parece que encontraron que usaba droga. Le hicieron la prueba y parece que usaba droga. Dijeron, le vamos a quitar el oro y va a quedar destituida para no va a ganarse la medalla de oro. No se la ganó. Hizo chapuza. Pero los gobiernos, y escuchen esto, por eso les digo, en los últimos tiempos, a lo bueno se le llamará ¿qué? Malo, y a lo malo bueno. Pero en las mismas Olimpiadas puede un hombre que se siente mujer, grandote, sí, grandotote. O sea, digo, yo soy mujer. Jugar natación y ganarles a las mujeres porque tiene más ventaja, porque él se siente mujer. Y eso no es ilegal. Y cuando miraba esta mañana dije, wow, el gobierno del anticristo, que creo que es lo que se está estableciendo en este tiempo, el espíritu del anticristo, está diciendo, esto es ilegal, esto es legal. Esto está mal, esto está bien. ¡Wow! Claro que está mal lo que hizo la jovencita si verdaderamente lo hizo. Pero lo que le hizo el jovenzote, que se cree jovenzota, está terriblemente mal, porque su cuerpo dice lo que es. Vean cómo habla ¿creen que no habrá un juicio? Va a llegar el tiempo en que el colmo del pecado, el pecado llegará al colmo y llegará hasta el cielo. Y entonces viene el juicio. Vean el versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian ¿qué? ¡Wow! ¿Es posible eso? ¿Es posible que alguien después de conocer al Señor siga en la carne y desprecie que el Señor gobierne su vida? Sí es posible. Porque es voluntario, el libre albedrío. Y uno decide hasta dónde el Señor gobierna nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, esta clase de estos falsos profetas. Mientras que los ángeles que son mayor en fuerza y en potencia, en el versículo 10 menciona Judas 8. En el versículo 11 menciona Judas 9. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncia juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Es interesante lo que los hombres hacen hoy en día, ¿no? Lo que los falsos profetas hacen. Yo ato a Satanás.
Y los ángeles que tienen mucho más poder dicen, el Señor te reprenda, Satanás. Los falsos profetas toman como una autoridad propia, diciendo yo tengo el poder. No, no hay poder fuera de Cristo, hermanos. Y si alguien no está obedeciendo al Señor, no hay autoridad que lo respalde. Vean lo que sigue diciendo. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, ahora cita a Judas, versículo 10, en el versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición. Y recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿El gozar de cuáles deleites? De los deleites de la carne. Domingo mirábamos esto, ¿verdad? El descansar en el Señor. Y a lo mejor hay hijos de Dios que no pueden descansar. Dicen, ¿por qué no puedo descansar? Porque hay pecado en sus vidas. Porque su deseo no son las cosas eternas, son las cosas temporales solamente. Vean lo que sigue diciendo ahí. Dice, teniendo los ojos llenos de... Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Hombres, tengan cuidado con lo que ven. Mujeres igual también. Especialmente cuando hoy en día es increíble. Hay hijos de Dios y hay hijas de Dios involucrados en pornografía. Y cada vez que ven la suciedad en eso, una de las cosas, ¿saben qué? Sus mentes se van a ir cada vez, es como una droga que va a ir su cuerpo queriéndolo más, y de ahí van a ir a otras cosas y a otras cosas y los va a llevar a pecados y de repente van a estar involucrados, no escuchando a Dios, sino escuchando a su propia carne, como dice aquí ese versículo. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, teniendo el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y vean el versículo 15. Han dejado el camino, ¿qué? Recto. ¿Es posible dejarlo? No, pastor, la salvación no se pierde. No escuchen, a veces entramos en doctrina. Yo creo que la salvación está en Cristo Jesús, ¿amén? Pero cuando la Escritura nos dice que alguien puede dejar un camino recto, el camino recto que es Cristo Jesús, debemos de tomarlo en cuenta. No, pero es que a mí un maestro me dijo, usted es el que va a dar cuentas a Dios. No, es que yo creo esto, alguien lo dijo. ¿Cómo está caminando usted con el Señor? No es lo que los demás piensan. No es lo que los demás le enseñan. ¿Cómo está su vida? ¿En su vida hay frutos que honran a Cristo Jesús, que traen gloria a Jesucristo? Vean lo que sigue diciendo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura de el profeta. ¿Recuerdan allí en Números capítulo 22? Números capítulo 22, lo que ahí Balac, el rey Balac, le pide a Balaam que maldiga a Israel. Y ellos están en un monte y Israel está tendido allá en el valle. Y están, ahí tienen el tabernáculo de Moisés, que el Señor les dijo que hicieran, y en ese tabernáculo está saliendo humo, y ahí llevan a los corderos, y cuando llevaban al cordero ponían sus manos en ese cordero, como pasando el pecado a ese animal, y en vez de morir ellos, moría un animal por ellos. Y ahí está Balaam, y le dice, Balaam, tú conoces de las cosas de Dios.
maldice a Israel. Y él dice, no puedo maldecir a Israel, a quien Dios ha bendecido. No puedo hacerlo. Maldícelo y te doy dinero. No, yo no vivo por el dinero. Maldícelo y te doy todo esto. Yo no vivo por el dinero. Y enseguida dice la Escritura, en Números 22, que dio un consejo. Yo no vivo por el dinero, pero bueno, dámelo pues. Yo no vivo por el dinero, pero dámelo pues. No podemos maldecirlos, pero sé cómo ellos pueden quedar maldecidos solos. Ponles a las mujeres amalecitas las más hermosas que haya, y ellas mismas los guiarán a la idolatría. Ya no adorarán a Dios, adorarán a sus ídolos. Fornicarán con ellas. Y así lo hacen, de tal manera que hay algo que el Señor no soporta. ¿Qué es? El pecado. Y si no, por eso dice, si los ángeles que cayeron fueron castigados, y si una generación completa y un mundo completo que cayó en maldad fue castigado, ¿creen que no habrá castigo si han despreciado la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios? Ellos acudían a un cordero. Nosotros acudimos al Cordero de Dios. A mismo Dios en la carne que vino y murió y tomó nuestro lugar en esa cruz. ¿Cuánto más para aquellas personas que dicen, no pasa nada? Por eso les dice, algunos van a dejar el camino que deberían de llevar y se irán por el camino del pecado y de la avaricia de este mundo. Vean lo que sigue diciendo. Y allí cita versículo 17, cita de 17, cita Judas 12 y 13. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Vean el infierno cómo es. ¿Qué nos dicen? La iglesia tradicional católica romana. ¿Que no hay qué? Que hay un lugar llamado purgatorio. Falso, no hay nada de eso. Es cielo, infierno. No importa lo que digan, no importa la doctrina. La palabra de Dios es la que ¿qué? La que cuenta. Si recibimos a Jesucristo, somos salvos. Si vivimos una vida de arrepentimiento, muestra los frutos de la salvación en nuestras vidas. Porque no hay salvación sin arrepentimiento. Una persona dice que yo ya me arrepentí, pero es que pues sigo cayendo, pero ya me arrepentí. Entonces no se ha arrepentido. Porque dice la Escritura que Él crucificó nuestro pecado. ¿Dónde? ¿Cómo va a llegar a Dios y decirle, es que Señor, no creí todo? La palabra de Dios dice que crucificó nuestro pecado en la cruz. ¿Amén? Ahora, vean lo que sigue diciendo. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales está la más densa oscuridad reservada para siempre, refiriéndose al infierno. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne, con deseos carnales, de lujuria y disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.
Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Una vez que alguien conoce de Dios y vuelve a enredarse otra vez en las mismas cosas, su postrer estado va a ser cada vez peor y peor y peor, no importa cuánto ponga en apariencia. Tomen en cuenta que los seres humanos, ¿qué es lo que buscamos? A lo mejor queremos una reputación, ¿verdad? Dios no busca una reputación, Dios busca un carácter formado para la gloria de su nombre. Un carácter que viene desde adentro, porque es Cristo haciéndolo en nuestras vidas. Y no tenemos que aparentar quiénes somos. No es mi reputación, es que Jesucristo se ha exaltado a través de mi vida, a través de su vida. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo verdadero del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, como dice Proverbios 22, no 11. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y ahora les va a hablar de la venida del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Qué interesante, ¿no? Él era uno de los apóstoles, sin embargo dice, dado por nosotros los apóstoles. Eso es humildad. No decir, dice que no te alabes tú mismo, sino que te alabe el extraño. No, yo hago esto otro. No lo diga. Es mejor que, y viene alguien y lo descubre. Igual vemos aquí en Pedro, él no dice, yo soy uno de los apóstoles, no dice, ha sido dado por vuestros apóstoles. Claro, se incluía él también. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propios, ¿qué? Concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra guardada para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Lo vamos a ver el domingo. Este mundo, aunque el hombre quiera destruirlo, no va a poder destruir ese mundo hasta que el Señor diga, es destruido. Solo el Señor va a destruir este mundo. Así que ahorita escuchamos, ¿no?, de la Tercera Guerra Mundial posiblemente. Ya los dos bloques que se están levantando. La Unión Europea, que es la bestia, de la que habla Daniel capítulo 2 y el capítulo 7. La estatua y la bestia. Pero habla del otro bloque que habla de Gog y Magog, que el Señor va a usar también dos fuerzas
queriendo ser en el mundo, no va a ser más Estados Unidos, aunque Estados Unidos es parte de la OTAN. Estados Unidos posiblemente venga algo terrible y deje de ser la potencia que dirija al mundo. ¿Cómo va a suceder? No se sabe. Algunos creen que va a haber una guerra civil en Estados Unidos, que ya están listas las personas que no van a obedecer al gobierno y que se van a levantar una guerra civil y se van a dividir los estados. Posiblemente. Ya vemos la división en Estados Unidos. Es una corrupción que México ni que nada, hermanos. Es increíble. México está chiquito en corrupción a lo que vemos en Estados Unidos. Pero vemos los otros dos bloques. Rusia, Ezequiel capítulo 38 y 39. Rusia, Magog, Togarma, Turquía, Sudán, Libia, Irán y los reyes del oriente que menciona. Rusia y China también. No va a haber nadie que les haga frente. Es el único que va a pelear. En otras palabras, Rusia va a pelear contra el anticristo que sale de la Unión Europea siendo judío. Les digo esto porque a lo mejor dirán, ¿qué tan cerca estamos de la venida del Señor? Del rapto. Puede ser en cualquier momento. Por eso yo creo que no hay tiempo que perder para hablarles a otros de Cristo Jesús. Vean lo que sigue diciendo. Mas, oh amados, versículo 8. En el versículo 2 del capítulo 3 menciona a Judas 17, en el versículo 3 menciona a Judas 18. ¿Sí? Así que pues... Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Todos se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere. A lo mejor dirán ustedes, ¿por qué no ha venido el Señor si hay tantas cosas? Porque todavía hay personas que le van a conocer. Y a lo mejor usted, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Yo creo que Dios va a llegar a un número, no sé cuál número va a venir. A lo mejor usted se lleva el premio, es como el de la lotería. Y el día en que usted le esté compartiendo de Cristo Jesús, ¿quieres recibir a Cristo? Y agache la cabeza y diga, sí quiero, me arrepiento. ¡Fum! Y escuchamos la trompeta y nos vamos. Puede ser usted la persona que Dios use para cumplir el tiempo de los gentiles. ¡Wow! El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Pero el día del Señor vendrá, versículo 10, como ladrón, ¿dónde? En la noche, el cual en los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto ya es al final de los 1000 años. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas ¿cómo no debemos vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Hermanos, esto no es eterno. Esto no es eterno. Gloria a Dios, amén. Cuando van a pagar el predial, dice, wow, qué bueno que no es eterno. Cuando van a pagar los impuestos, dicen, wow, gloria a Dios que no es eterno. Cuando a lo mejor van a comprar una medicina que cuesta mucho, gloria a Dios que un día tendré un cuerpo nuevo. Amén. Esto no es eterno. ¿Qué es lo que nos han tratado de vender últimamente? Se van a enfermar. Somos mortales, hermanos, somos humanos. Pero en Cristo Jesús, gloria a Dios que somos eternos. Por la gracia del Señor. Vean lo que sigue diciendo y vamos a terminar. Deme nomás 5 minutos. Versículo
12 dice, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos ¿qué? Nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de esas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irrepresibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por eso es que el Señor no ha venido. Como también nuestros amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender. Él sabe que la manera en que Pablo habla. En veces cantinflea mucho Pablo. Pero, o sea, profundo hablaba Pablo en la palabra, cosas eternas. Dice, algunas son difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué maravilloso como termina Pedro, ¿verdad? Dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Pero en esos versículos menciona la gracia de nuestro Señor. La gracia de nuestro Señor. Comienza con la gracia y termina con la gracia. Dice la Escritura que en Efesios 2 que somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Apocalipsis capítulo 22 menciona los últimos versículos, dice, la gracia y la paz de nuestro Dios. Es por gracia que somos salvos. Es por lo que Él hizo, no nos merecíamos. El ser humano no puede otorgar gracia, solo Dios otorga gracia. El ser humano otorga favor. Así que cuando uno ora, Señor, gracias por su gracia. Deme favor delante de los hombres. Es su gracia. Amén. Para el Señor un día son como ¿qué? 1000 años. Dice la Escritura que el Señor hizo los cielos en 6 días. ¿Y el séptimo qué? Descansó. Según la palabra tenemos 6000 años en esta tierra. La Biblia nos habla de que habrá 1000 años. Apocalipsis. El séptimo, donde todo el mundo va a descansar. Pero no es un descanso físico, es un descanso espiritual en adoración, porque cada año, dice, subirán a Jerusalén a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que de acuerdo a Zacarías capítulo 14 dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y se partirá y cambiará geográficamente esa nación. Pero es Cristo el que hace la diferencia. Es Cristo todo. Amén. Padre Celestial, le damos tantas gracias por su palabra. Gracias por habernos arrebatado, Señor, del pecado, de la inmundicia, de la rebelión, y nos ha dado salvación a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Muchas, muchas gracias por Jesucristo.
Yo no conozco el caminar de cada uno de sus hijos y de sus hijas, pero usted sí lo conoce. Yo le quiero pedir, mi Dios, que aquellas áreas donde ellos le están fallando, usted pueda ser Señor de sus vidas, para que le puedan decir Señor. De lo contrario, Señor, no es Señor, aunque ellos digan que es Señor de sus vidas, no lo es. Ayúdenos, Padre Celestial. Y así con sus rostros inclinados. Si hay alguien en esta tarde que no tiene a Cristo, no se vaya sin Cristo. No, yo creo que Dios lo ha traído con un propósito de darle salvación en Jesucristo. Si no tiene al Señor y dirá, wow, no sé qué va a pasar conmigo el día en que fallezca, el día en que el Señor me lleve con Él. No estoy caminando, estoy haciendo cosas que sé que están mal y eso me va a hacer que me pierda eternamente. Hoy reciba a Cristo Jesús, arrepiéntase de sus pecados y viva una vida de arrepentimiento y Dios le va a dar salvación. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo? Levante su mano. ¿Y dónde está? Alguien que quiera entregar su corazón a Jesucristo. Padre Celestial, le quiero dar gracias. Gracias por esta tarde, mi Dios. Gracias por su palabra. Y gracias, mi Dios, por estar entre nosotros y darnos una salvación tan grande en Jesucristo. Inmerecida. No nos merecemos nada. Es por su gracia, Señor. Guárdenos, mi Dios. De dejar el camino. Ayúdenos a permanecer en esa palabra, Señor, que es la palabra más segura que tenemos. Gracias le damos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.